Els centres de recuperació de la Comunitat Valenciana es van crear en 1988, 1990 i 1998 a València, Castelló i Alacant, respectivament. Tenen com a missió principal l'acollida i la recuperació d'animals silvestres que per diversos motius han perdut la capacitat per a desenvolupar-se amb normalitat en la natura i són recollits tant per particulars o personal de l'administració com agents mediambientals, policia local o Seprona. L'objecte bàsic és recuperar aquests animals i posteriorment reintroduir-los on s'estime més oportú. El centro de recuperación ya lleva un funcionamiento casi que 20 años, depende de la Consejería de Territorio y Habitatge, y la labor fundamental es pues, la de recuperación de animales de la fauna autóctona, ¿no? De la comunidad. Es uno de los 3 que hay en la comunidad, hay otro en Alicante, en la Santa Faz, y otro en Castellón, en el Fort del Vidre, al lado del río La Cenia. Y ya te digo, una de las labores es la recuperación de fauna, animales heridos que pueden encontrar los particulares. Gracias a Dios contamos con mucha colaboración de la gente, ¿no? Ellos encuentran animales, nos avisan, los recogemos, pues es intentar recuperarlos y poder devolverlos a su hábitat. Otra de las funciones que también están aquí en el centro es hay varios programas de reproducción en cautividad y para su posterior liberación de animales en peligro, como es el caso de la focha cornuda, del calamón, del cernícalo primilla. Y otra función bastante importante también es, ya aprovechando que recibimos animales de toda la comunidad, pues es valorar un poco el estado de salud, digamos, o evitar posibles epizootías, enfermedades, como también, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, también estamos haciendo controles en animales silvestres. Y a grandes rasgos un poco es la función, ¿no? Otra de las labores que hacemos también es un poco colaborar en el control de las tortugas exóticas, sobre todo los galápagos exóticos, estas tortuguitas que la gente compraba y sigue comprando, ¿no? Pequeñitas, muy bonitas, pero cuando crecen ya en casa a veces es difícil de poder mantener. Entonces ahora ya poco a poco hemos comprobado que la gente ya sabe que no hay que liberarlas, porque hubo una época que se liberaron muchas sin mala intención, claro, ellos buscaban lo mejor para su tortuguita, ¿no? Pero nos crearon un grave problema de conservación de los galápagos autóctonos. Entonces ya te digo que recogemos estos galápagos cuando ya no se pueden tener en casa, intentamos recolocarlos otra vez, también nos ayuda el Zoológico de Valencia en este tema, y bueno, es otra de las funciones que tenemos. El Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler és el que té la major capacitat d'acollida i el que posseeix la major infraestructura per al tractament de fauna silvestre protegida de tota Espanya. Des de la seva creació en 1998 fins a 2006, els centres de recuperació de fauna valencians han acollit i atès més de 55.000 animals. Un 72% dels animals que hi arriben són les aus, seguit dels amfibis i rèptils i solament un 5% de mamífers. Entre altres raons, aquesta gran acollida pot ser rebuda a la proximitat de zones humides amb gran quantitat d'avifauna. La gran mayoría, el 80 o incluso un poquito más seguramente son aves, mamíferos menos, reptiles un poquito más, tortugas sobre todo, es lo que más recibimos. Un ave herida es muy fácil de ver y de coger, ¿no? Un mamífero herido, por ejemplo una jineta, una garduña, es muy difícil de que alguien la vea porque ellos tienden a esconderse y lo normal es que se mueran los pobres en un rinconcito por ahí escondiditos, ¿no? Y por eso, bueno, y también porque hay más aves que mamíferos, ¿no? Por eso el volumen es muy superior. Les causes d'entrada d'animals als centres de recuperació són variades. La principal és la captivitat, on s'inclouen els centenars d'animals que hi ha a cases o terrenys de particulars que solen entregar de manera voluntària en conèixer que es tracta d'espècies protegides. Intoxicacions, traumatismes o animals ferits per tirs són altres de les causes. En el caso de las rapaces, que un poco son las más emblemáticas, hay problemas, pues mira, de que se electrocutan o tienen accidentes contra tendidos eléctricos,
también disparos, accidentes de caza, queremos entender qué son, y luego pues también hemos tenido algún brote de alguna enfermedad, no sé, fundamentalmente casi siempre problemas causados por nosotros, ¿no? por los hombres. Un poco de todo, ¿no? Cernícalos, hay ratoneros, águilas calzadas, águila perdicera, búho real, mochuelos, también es un animal que entra mucho. No sé, varía un poquito, però un poco siempre de todo suele haber. Entrem en l'ubicació dels brúfols, on trobem alguns amb un ull afectat pels perdigons dels caçadors. Es tracta d'un animal amb bona visió nocturna, però que per a caçar utilitzen l'oïda. Així saben on està la presa. Però el que de llum pareixen les orelles no són, es tracta de plomes. Con los búhos sí que intentamos volver a liberarlos en la zona un poco donde sean, no exactamente, evidentemente son aves que tienen bastante capacidad de desplazamiento, pero por lo general siempre intentamos liberar a los animales en las mismas zonas donde se han recogido o donde suponemos que puede ser su origen, ¿no? Búhos reales ya habéis visto antes que han entrado, que hay bastantes. El mayor problema que tienen suelen ser disparos, atropellos también, tendidos, de todo, un poco lo que le pasa a todas las rapaces. El tiempo de recuperación que están aquí varía mucho en función de del problema que hayan tenido. Siempre intentamos que sea el menor tiempo posible, ¿no? Sabemos que un animal silvestre en cautividad no es la mejor de sus condiciones, por eso intentamos que la recuperación sea lo más rápida posible e intentar liberarlos lo antes posible. Aquest és un vòltor lleonat, una de les espècies que viuen a la Comunitat Valenciana. Los buitres este año ha sido especialmente fructífero en este tema. Aquí en el centro habremos tenido alrededor de 20 durante este año, es un número bastante elevado. Casi siempre son animales jóvenes, pollos de este año, que empiezan a volar y no se conocen todavía mucho el territorio, se despistan y al final ya pues, acaban un poco donde el viento los lleva, ya agotados, desnutridos, pero bueno, la recuperación suele ser buena, simplemente es dejarlos en reposo, darles de comer un poquito, controlar 4 parámetros que hay que controlarles, calcio, glucosa, etc. Y generalmente tienen se suelen liberar bastante rápido. Alguns dels animals que arriben al centre han estat decomissats per les autoritats competents, com la Guàrdia Civil o la policia local. Trobem, per exemple, aquestes iguanes i també 2 monos. Es tracta de l'única espècie de mico europeu, el més habitual a Gibraltar. Com que aquest no és el lloc idoni per als monos, el Centre de Fauna del Saler manté conversacions amb un zoològic de Fuengirola per al seu trasllat.